Entonces, hoy quería hablar con dos símbolos más. La vez pasada hablé de la pluma de pavo real, es decir, en una frase que la mente, cuando uno abandona esta parte cotidiana de la mente pensante, de la mente que juzga, de la mente que quiere, ya saben, al individuo con la identidad, cuando abandonamos esto, la mente se perfecciona y todo lo que ocurre en la mente se autoperfecciona. Y hice la práctica de eso, no sé si recuerdan que en el vacío no hay nada que uno pueda de vida de uno mismo que uno pueda asignarle valor. No hay nada, y eso es increíble que sin tener que explicárselo, sin tener que hacer nada, uno simplemente nota que aquellas cosas como la enfermedad, como el miedo, como depresión, como angustia, ansiedad, enojo, lo que sea, en ese estado simplemente es inafectable. Y eso es el símbolo de la pluma de pavo real. Y la vez anterior hablaba de la claridad y del símbolo de la vela, la razón por la que usamos en el altar Dzogchen la vela, que es el símbolo de la claridad, que donde hay claridad o autoclaridad, cuando nuevamente abandonamos esa parte de la mente cotidiana y de la mente que susurra y que habla y que piensa y te empuja y te impulsa, construida por tus actos de esta vida y de otras vidas, la mente se muestra clara y en esta claridad todo se disuelve porque no hay nada que uno pueda sostener ahí. Y es también una forma, desde la perspectiva de la vida cotidiana, ambas son técnicas increíblemente poderosas para evitar el dolor, para evitar esa mecánica que te arrastra, que te golpea, que te pega. Evitarlo. En el momento más pesado simplemente haces refugio. Yo recuerdo un libro hace miles de años, antes de estudiar budismo tibetano. Mi acercamiento con la meditación tiene muchos años más que estos 25. De hecho, a principios de los años 80, cuando vivía en Roma, estaba leyendo libros, me acerqué a un grupo Zen y bueno, leía yo todo. Y luego en algún momento leí el Kybalion, bueno, todos creo que leímos eso, o igual nada más los adultos mayores no lo sé, pero en el Kybalion, en ese texto, que es un texto relativamente joven, tiene como 100 años o menos, pero habla de una sabiduría muy antigua, o hacer uso de recursos de diferentes tradiciones que son muy antiguas, habla justamente de esa capacidad que debe tener el practicante noble, el capacitado, de cuando viene la ola o cuando viene la espada. El Kybalion habla de una espada que va corriendo y corta cabezas o corta pues nuestras capacidades y potencial. Uno tiene que agacharse para que no tiene que luchar contra ella, no tiene que correr, tiene que agacharse. Y eso lo que estamos haciendo nosotros justamente es eso. Aun cuando la práctica de Dzogchen opera de otra manera, eh, es decir, no se construye para que nosotros seamos capaces de vivir nuestro estrés, aun cuando eso sea así, nos sirve enormemente en la vida cotidiana. Entonces, cuando yo siento que mi realidad llega a agobiarme y eh, llega a presionarme, simplemente recurro a ese estado. Y en ese estado, si lo hago diario, 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 todos los problemas comienzan a distanciarse y distanciarse y distanciarse, y uno cobra visión diferente. Y eso es porque uno practica en ese estado, quiera o no, se devela la claridad como la lámpara que se ilumina a sí misma,
se devela a la autoperfección, es decir, todo se desnuda de su forma rasposa y dolorosa y simplemente deja de tocar, se autoperfecciona como pluma de pavo real. Y hoy voy a hablar de espejo, que es símbolo de la autoclaridad no oscurecida, y del cristal, que es símbolo de la sabiduría transparente. Entonces, el, el espejo, pues ustedes saben que yo lo uso muchísimo en las prácticas y en las enseñanzas, porque es muy tangible esa experiencia de un espejo, de la mente como espejo. Esa mente que no es conceptual, es como espejo, se aclara por sí misma, igual que lámpara, se aclara en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú miras el espejo, lo que ves en el espejo es la imagen de ti. Porque digo, asumo que uno está enfrente del espejo y lo mira, ¿no? Ve la imagen de uno mismo, pero uno no está en el espejo. El espejo queda intacto. No importa quién se pone enfrente del espejo, si llora, si se ríe, es irrelevante quién esté. El espejo no es reactivo. Asimismo, ese estado último al cual entramos al entrar en el cuerpo del vacío. En ese estado uno no es reactivo y ni siquiera hay necesidad de juzgar o de relacionarse formalmente con lo que vivimos. Ocurre, ¿por qué? Porque la identidad, que es la que juzga, ya se durmió hace mucho tiempo. Entonces el espejo, en este sentido, no queda oscurecido por ningún prejuicio. Nada de lo que pasa en tu vida afecta a la capacidad de tu mente, de la claridad de tu mente. Es lo que ocurre en los momentos de la muerte. Uno batalla mucho, y cuando hacemos prácticas de POA, que son esas prácticas que preparan para la muerte, buscamos eso, reconocer el estado de la claridad, porque en el momento de la muerte esa es la que queda, y si uno no la reconoce, se involucra con lo que era su vida y entonces comienza a arrastrar todo el equipaje y todo el tránsito hasta el siguiente renacimiento. Será muy complicado, pero eso es irrelevante, dura poco. Pero la siguiente vida ya comienza con un bagaje. ¿Para qué quieres eso? Entonces, esa claridad, esa capacidad de no oscurecerse es lo que practicamos. Que en ese estado nada de lo que ves afecta, y la conciencia de conectar, la conciencia de ver, no está afectada por ninguna emoción, por ningún objetivo, por absolutamente nada. Un poco cuando uno se enamora, pero se enamora bonito, ¿no? Cuando uno siente el amor inconmensurable por la otra persona, que la cualidad del amor inconmensurable es cualidad de la mente natural, no de la mente cotidiana. La mente cotidiana se enamora por cosas y tiene sus objetivos y tiene sus deseos que se deben cumplir, y que si no se cumplen, pues pasan cosas, ¿no? Entonces, pero cuando nos enamoramos de esta manera inconmensurable, todo lo que vivimos en esa primera etapa con la persona que amamos es así, es transparente como un cristal, no deja, no afecta al amor en sí mismo, nada, ni la lluvia, ni la tierra, ni el sol, ni el sonido, ni la gente fea, ni comentarios de los demás, no afecta esta unión, porque esta unión no está en la parte conceptual de la mente, sino está en la otra parte totalmente. Quiero leerles un poquito sobre la sabiduría del espejo,
que aclara eso un poquito más. Aquí dice, eh, eh, esa sabiduría, la sabiduría del vacío, que es lo que justamente quiero que Amalia les platique, se refiere a reconocer que nada de lo que ves posea significado en sí mismo, nada de lo que ves es real a través de lo que tú piensas, justamente como espejo. Uno en el espejo ve las cosas y les asigna valor de real, pero no es real, es solo una imagen y además esa imagen ni siquiera la vemos de manera clara porque la vemos a través de propios conceptos y expectativas. Qué feo me veo, o qué ojera tengo, o qué guapo soy, o depende cómo amanezca uno. Entonces, hay doble falsedad o falsedad al cuadrado al mirar realidad en el espejo. Uno porque crees que está ahí, en vez de ver, veo la imagen de mi mente, de mi propia proyección, veo lo que mi mente en ese momento ve, no porque yo sea así. Entonces, la sabiduría del vacío, cuyo símbolo es el espejo, la sabiduría como espejo, cuyo símbolo es el espejo. Yo tengo un espejo tibetano que uso, bueno, así son espejos tibetanos, un poquito más monos, pero bueno, ese es original, ese es de veras. Refleja sin juzgar, refleja sin retener y refleja imagen, no realidad. Y lo mismo ocurre con todo lo que vemos. Cuando uno mira las cosas, al final de la práctica, abres los ojos y yo suelo decir, mira las formas, mira las texturas, mira los colores, no mires objetos, funcionalidad. De hecho, la mente no lo ve. Es momento de la sabiduría del espejo. Tú dices, bueno, ¿para qué me sirve en mi vida cotidiana? ¿No? Pues te sirve para evitar justamente una construcción de dolor, para crear distancia entre las cosas. Y no se trata de decir a tu enemigo, tú no existes, no existes, no existes, porque sí existe y duele, sino darte cuenta que no duele porque es él, sino por la forma en la que él se manifiesta en tu mente. Porque él, ¿quién sabe cómo es? Desde luego ni él sabe, si yo no sé cómo soy yo. Entonces, el espejo significa eso. El espejo tiene esa capacidad, tiene que hacernos reflexionar sobre lo que vemos. Hace muchos años, les voy a platicar una anécdota, no sé, en el 2008 o 2007 por ahí, yo vivía en Cracovia y teníamos Gompa, lugar de prácticas, en la parte antigua. Era una casa como de 1600, muy antigua, pero y nosotros teníamos ese espacio pues, bastante vasto en la azotea. Y en la azotea de esta casa, pues era una casa muy antigua y hecha a la antigua, no había nada y estaba todo hermoso y bonito y había seguramente ratas y había paja, había todo ahí porque había hoyos por todos lados. En el invierno sufríamos horror porque caía nieve adentro, pero aún así practicábamos. ¿Pero por qué lo estoy así, diciendo? Porque había una persona que estaba a cargo de la limpieza en la Gompa, otra persona que estaba a cargo de preparar el altar, otra persona que preparaba los textos, o sea, había varias funciones. Y, y un día, en medio de la práctica, antes de la práctica, levanté la mirada y vi que en una de las vigas que estaban cerca de mí, como a 1 metro y 2 metros, había una telaraña. Y yo dije, vaya limpieza, ¿no? El agrio, vaya limpieza que hacen, ¿no? Se está lleno de telarañas, pero bueno, yo hablaba de otra cosa y inicié la práctica.
Y en medio de la práctica, cuando empezamos a contemplar, abrimos los ojos y continuamos con la práctica, yo vi, esa telaraña estaba enfrente de mí y vi, se develó literalmente, de un aspecto de mi mente que decía telaraña, está sucio, polvoroso, ese no limpia nada aquí. Vi una belleza impresionante. La manera en la que la luz atravesaba a esa telaraña, los colores que surgían y lo brillante que era, me asombró la belleza de la telaraña. Me asombró la belleza de telaraña. Y esto fue porque lo vi desde otro lado de mi mente, no lo vi como telaraña. Y entonces se develó. Y en la vida cotidiana, cuando le quitamos peso, expectativa a las cosas, que son los que le dan formas, qué sé yo, un jefe, una suegra, un maestro en la escuela, le damos forma, tenemos expectativa, nunca lo vemos, no tenemos interés ni siquiera de ver si son de otra manera. Cuando los miras libres de estos conceptos, se develan otros y se develan otras formas. Y esto es sabiduría. A eso le llamamos sabiduría, liberar la visión para que se devele otra cosa, porque entonces estás más cerca de la verdad. Obviamente al encargado lo regañé igual, pero le dije, la telaraña no la toques, déjala ahí y que la araña viva. Muy bien. Eso es por eso ponemos el espejo en el altar. O sea, ya tenemos en el altar una flor que diga una pluma de pavo real, mi altar Dzogchen, tengo una vela. Estos son los tres símbolos que hemos visto hasta ahora. Ay, ¿cómo es eso? Así. Tres símbolos y espejo. Y ahorita es el cuarto, que es bien divertido en mi caso. El cuarto símbolo es el cristal. Eso es parte de una lámpara, pero me gustó. Y este es un cristal. ¿Por qué el cristal? Hay que pensar un poquito históricamente, ¿no? Porque el cristal es una materia física pero que es transparente. Es transparente, ¿no? Y además lo que tú ves en el cristal, ese está cortado, pero si no tuviera esa forma de tantas facetas que tiene, bueno, eso es vidrio, no es cristal, pero bueno, da igual. No, es que lo tengo en otro lado, traigo otro, tengo un cristal también, una esfera de cristal. Pero bueno, cuando entra luz en esto, la luz se manifiesta en colores. Cuando entra una imagen en esto, no sale imagen. La imagen queda dentro, pero se desconfigura. Y esta transparencia de la mente es lo que vemos en la práctica que estamos haciendo. Todo el tiempo lo que estamos practicando en el cuerpo del vacío y en el cuerpo luminoso es esa capacidad, ese tocar, acariciar, familiarizarse con otro formato de la mente. Los budas, los grandes maestros, permanecen constantemente en este formato y hacen que sea real o no real todo. Yo tengo ejemplos de mi persona, personales, con grandes maestros que son asombrosos, son absolutamente inexplicables. ¿Por qué? Porque ellos al estar en ese estado constantemente, el pasado y el futuro y el presente son lo mismo. Cuando uno viene con ellos, no tiene ni siquiera sentido ir, porque todo ya ocurrió para ellos. Hay un gran maestro que les enseñé la foto, una vez fui a visitar, tuve gran suerte de estar varias veces con él en México, en Polonia, en Francia y en la India y en Nepal y así, pero en esa ocasión fui a Nepal y porque ahí está su sede, fui a verlo y tenía una serie de problemas
que quería hablar con él como guía de prácticas, como a cargo de un grupo de practicantes de UMZE, y me agobiaban mucho estas cosas. Y cuando llegué al monasterio, cuando me recibieron, me pasaron a un cuarto donde él estaba y estaba en silencio, pues yo entré, lo quise saludar, pero me dijo que no me acercara por un momento, él estaba ahí haciendo sus oraciones, no sé qué. Y bueno, y finalmente pude saludarlo y me dijo, siéntate. Y yo en mi mente repetía preguntas que tenía, pero no me dejó hablar. Me dio la respuesta. Esa fue una de las cosas más impresionantes. Me dio respuestas a todas mis preguntas con tal precisión con tal claridad. Mis preguntas eran demasiado complicadas, demasiado complejas, demasiado envueltas en mis emociones, en mis expectativas, en mis necesidades, y problemas, todo eso. La respuesta fue muy sencilla y él me la dio. Eso ocurre porque grandes maestros tienen esa capacidad de mirar más allá de la forma del espejo. Y nosotros, si lo practicamos, la vida comienza a develar valores y sombras. De esa práctica de cuerpo del vacío luminoso nacen prácticas de quietud y de silencio y de espaciosidad, que son prácticas de sanar, de sentirte bien, de relajarte, o de resolver problemas con tu jefe, contigo mismo, qué sé yo. Son prácticas que ya son concretas y sirven para, pero en realidad son secundarias. O sea, la práctica verdadera es esta, donde tu mente se autoperfecciona como una pluma, donde tu mente se transparenta como un cristal, donde tu mente se autoilumina como una veladora, donde tu mente es como limpia como un espejo. Nunca hay nada en el espejo, nunca. Si, si uno quisiera, es decir, lo que vemos en el espejo nunca afecta la estructura del espejo, de ninguna manera, como si no existiera. Lo que vemos está en la mente. Entonces tenemos ahora estos 4 símbolos. Tenemos una pluma de pavo real, tenemos el espejo, tenemos la lámpara y tenemos el cristal. El quinto elemento lo he usado también mucho, de una vez les platico, son las flores. Bueno, aquí hay unas flores. Y las flores, pues de una vez lo comento porque es muy breve. Las flores, para nosotros lo importante es que son símbolo de la pureza primordial, es decir, que primordialmente, más allá de esa mente conceptual, cochambrosa, con sargazo y con todo, somos perfectos y divinos todo el tiempo. Tal vez es difícil entenderlo, pero por eso justamente la flor en los altares Dzogchen, porque la flor representa a la flor del loto. Yo pongo esa porque, o la ponemos las que sea. Tántricamente nunca ponemos flores con espinas o púas o cosas así, pero cualquier flor puede ser seca o viva o como tú quieras, porque simboliza la flor del loto. Y la flor del loto, cuando uno la ve, la mira, percibe la blancura perfecta, esa pureza perfecta, inmaculada, intocada, no tocada. Y es indudablemente bella, pero la flor de loto nace, está lejos de su raíz, las raíces son muy largas de las flores de loto y nacen en el fango, podrido, maloliente, con un montón de muerto ahí, lo que sea que muere cae, ahí está, en eso crece la flor de loto. Entonces, simboliza que no importa la condición externa, o no importa de dónde viene, o no importa el pasado ni el futuro,
La pureza es parte de tu naturaleza, no lo sucio. Lo sucio es parte de tu mente cotidiana, del mono que brinca, hace, se azota, etc. Pero la naturaleza de la mente es pura e intacta y no hay manera de que se destruya. Entonces, este es el quinto símbolo. Todavía tenemos unos 3, pero me los quiero dejar para después, porque nos van a servir para la práctica. Entonces, tenemos 5 símbolos. Tenemos flor de loto. No sé si se ve. Ok, se ve medianamente. Tenemos la transparencia de la mente. Ahí está. Tenemos la pluma de... Ahí no se ve nada, pero bueno, se imaginarán. Les voy a hacer una foto. Tenemos la pluma de pavo real, la autoperfección. Más allá de lo conceptual, todo se perfecciona en sí mismo y se libera. Tenemos el espejo, donde en la mente no queda nada, es intachable, siempre vacía. Y tenemos la luz, que es la claridad, la conciencia, y que empieza a iluminarse por sí misma. Y tienes un altar muy bonito que tiene 5 aspectos a los que debes aspirar como practicante, de nivel que tenemos nosotros, de explorar cada una de estas características. Hoy nos vamos a ir por la característica del espejo y del cristal, de esa transparencia de todo. Y vamos a hacer la práctica.